Hola, mi nombre es Ángela de Abreu y en este vídeo vamos a hablar de insuficiencia respiratoria y disnea. Primero vamos a recordar los objetivos principales de la respiración, que son, en primer lugar, la ventilación pulmonar, que se refiere a la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los pulmones. Segundamente, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Y por último, el transporte de estos a los órganos para satisfacer las necesidades metabólicas. Por ende, la insuficiencia respiratoria no es más que la incapacidad del aparato respiratorio para realizar un intercambio gaseoso eficaz y suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. Este cuadro no se diagnostica clínicamente, sino que se hace a través de una gasometría. Entonces, la insuficiencia respiratoria se define por una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, asociado o no a una presión arterial de dióxido de carbono superior a 45 milímetros de mercurio. La fisiopatología se basa en sus tres principales funciones, pudiendo verse alterada la difusión, la ventilación o la perfusión pulmonar. Empecemos con las alteraciones de la difusión. Estas se refieren a la alteración de la membrana alveolo-capilar, que limita el paso de oxígeno desde el alvéolo a la sangre. Este intercambio en condiciones normales se realiza en el primer tercio del alvéolo pulmonar, por lo cual solo se evidenciará la hipoxemia cuando se requiera el uso de reserva de la membrana alveolo-capilar, por ejemplo, durante el ejercicio. En fases más avanzadas, el deterioro de la difusión es tan importante que puede desencadenar hipoxia incluso en reposo. Como ejemplos, tenemos patologías que afectan a cada componente de la membrana y así encontramos alteración de la difusión en el efisema, donde está alterado el epitelio alveolar, en la hipertensión pulmonar, donde se altera el capilar y, por supuesto, en las enfermedades intersticiales. La alteración de la ventilación no es más que la disminución del volumen del aire que entra y sale del pulmón cada minuto. Con esto se altera la eliminación del dióxido de carbono, con lo cual el criterio gasométrico característico de este mecanismo es el aumento de la presión arterial del dióxido de carbono, desencadenando acidosis respiratoria, tal y como ocurre en los pacientes con EPOC, con restricción de la movilidad de la caja torácica y aquellos con depresión del centro respiratorio por medicamentos. La alteración de la relación ventilación-perfusión es sin duda el más frecuente de todos los mecanismos fisiopatológicos. En condiciones normales, la relación entre la ventilación de un alvéolo y el volumen de sangre que lo perfunde es cercano a 1. Si esto se altera, puede ser o porque empeora la ventilación en alvéolos bien perfundidos, esto se conoce como cortocircuito o efecto shunt alveolar, y algunos ejemplos son la neumonía y el edema pulmonar. O bien porque se produce una alteración de la perfusión con ventilación conservada, generando un espacio muerto alveolar. Esto es característico del tromboembolismo pulmonar. Se puede clasificar la insuficiencia respiratoria según su fisiopatología en hipoxémica tipo 1 o hipercápnica tipo 2 o mixta. También, según su clínica, se clasifica en insuficiencia respiratoria aguda en pacientes sin patología previa, generalmente mal tolerada, e insuficiencia respiratoria crónica en el contexto de una patología respiratoria anterior, generalmente mejor tolerada, con evidencia de mecanismos compensadores crónicos. También se clasifica según su etiología, puede deberse a una alteración del compartimiento pulmonar, por ejemplo, asma, fibrosis o neumonía, o del compartimiento extrapulmonar, por ejemplo, patología pleural, edema laringio o enfermedades metabólicas. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria atienden a su fisiopatología y son el incremento del trabajo respiratorio expresado en taquipnea, tiraje intercostal, respiración paradójica, uso de musculatura accesoria, así como diversas manifestaciones sistémicas relacionadas a la hipoxemia o a la hipercapnia. Sin duda, el síntoma fundamental es la disnea, la cual se define como la sensación subjetiva de falta de aire y dificultad para respirar. El paciente realiza un esfuerzo respiratorio superior al metabólicamente requerida para la actividad que está realizando. Se clasifica en base a si aparece realizando actividad física intensa o, por el contrario, aparece en reposo. Existen diferentes tipos de disnea que nos dan una idea de su causa. Por ejemplo, ortopnea, que se manifiesta o empeora en decúbito, típica de la insuficiencia cardíaca, así como la disnea paroxística nocturna. Platipnea se desarrolla o empeora en bipedestación, se produce por debilidad de la musculatura abdominal. Trepopnea, disnea en decúbito lateral, ocurre en una patología pulmonar unilateral. Taquipnea, respiración rápida y superficial. Hipernea, respiración profunda con aumento del volumen minuto. El diagnóstico es fundamentalmente gasométrico.
Con esto diferenciamos tipo 1 de tipo 2 y además podemos valorar si existe compensación de la acidosis respiratoria con aumento del bicarbonato, lo cual está a favor de una insuficiencia respiratoria crónica. Asimismo, la elevación o no de la presión arterial de dióxido de carbono nos guía al mecanismo fisiopatológico que la puede producir. Con respecto al tratamiento, es fundamental monitorizar y valorar los signos vitales, asegurar un acceso venoso para reposición hidroelectrolítica y corrección de factores alterados. La oxigenoterapia y control de vía aérea con la finalidad de corregir la hipoxemia. Dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, contamos con diversas herramientas, desde suplementación de oxígeno con gafas nasales o mascarilla Venturi, hasta la asistencia a la función ventilatoria con el uso de ventilación mecánica, ya sea en su modalidad no invasiva o invasiva. Es importante tener en cuenta que aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, el aporte de oxígeno ha de realizarse con cautela y a más bajas concentraciones, ya que la hipoxemia es el único estímulo para el centro respiratorio de aquellos pacientes con hipercapnia crónica. Asimismo, tomar en cuenta que el oxígeno es un medicamento que puede causar toxicidad en los pacientes a los que se les ha pautado una FiO2 alta, produciendo una disminución del aclaramiento mucociliar, una alteración en la mucosa traqueobronquial, lesión pulmonar aguda, entre otros, con lo cual debe usarse siempre guiado por objetivo y no indiscriminadamente. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por vuestra atención.